hoy, los museos vaticanos se preparan para reabrir sus puertas al público. El Papa pidió rezar por los enfermeros y enfermeras que en este periodo de pandemia están dando un ejemplo de heroicidad. Y en España presentan medidas para ayudar a familias ante crisis económica derivada del COVID. Bienvenidos amigos y gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Comenzamos el programa contándoles que el secretario general de Gobernación del Vaticano anunció que los museos vaticanos están por reabrir sus puertas al público. Veamos. Recientemente, el secretario general de la Gobernación del Vaticano, Monseñor Fernando Verges Alzaga, informó la gradual reapertura de los museos vaticanos tras el cierre de sus puertas desde el 9 de marzo debido a la pandemia del coronavirus. El prelado mencionó que existe una necesidad de la realidad y que en ese sentido, lo que mantiene vivo a un museo es la presencia de las personas. Al respecto, Monseñor Verges afirmó que las visitas virtuales se podrían potenciar también, pero que esto nunca podría sustituir a la realidad, ya que para disfrutar del arte se necesitan ojos y corazón. En esta línea, se dio a conocer que los museos vaticanos reabrirán teniendo en cuenta una serie de condiciones, entre las que destacan el usar mascarilla, acceder solamente con reservación y evitar grupos grandes. Asimismo, Monseñor Verges manifestó que se instalarán algunos termoescáneres para monitorear la detección de temperatura de cada ingresante en la entrada del lugar. Finalmente, expresó que llevará tiempo y paciencia ajustarse a estas medidas, pero que se intentará hacer lo mejor posible en todos los aspectos. Cabe resaltar que en la página web de la institución es posible hacer un recorrido virtual a los museos, incluyendo la Capilla Sixtina. Por otro lado, les contamos que hace poco el Santo Padre recordó cuál es el camino que lleva al cielo. Veamos lo que dijo. El pasado domingo 10 de mayo, antes de iniciar el rezo del Regina Coeli, el Papa Francisco explicó cuál es el camino para llegar al cielo, basándose en un pasaje bíblico del Evangelio de San Juan, en el que se describe el diálogo de los discípulos Tomás y Felipe con Jesús, quien les afirma que Él es el camino, la verdad y la vida. Al respecto, el Santo Pontífice expresó que tener una relación viva con Cristo, imitarlo con amor y seguir sus pasos es el camino para subir al cielo. Ante esto, advirtió que hay pasos que nos alejan de lograrlo y son los caminos de poder, de la mundanidad y de la autoafirmación, contrarios al ejemplo de Jesús, que nos muestra un amor humilde, un camino de oración, mansedumbre y confianza. En esa línea, el Santo Padre recalcó que no se trata de ponernos como protagonistas en la vida, sino hacer que Cristo sea protagonista de nuestra existencia, preguntándole en todo momento qué piensa de nuestras elecciones o maneras de actuar en diversas situaciones. Por otro lado, el Papa Francisco destacó la importancia de no dejar que el corazón se turbe, teniendo presente dos remedios para la perturbación. Primero, tener fe en Jesús, reconociendo la necesidad de que Él nos ayude en los momentos de dificultad. Y el segundo remedio es saber que Cristo nos ha reservado un lugar en el cielo. Y ahora nos vamos hasta Roma, donde se encuentra nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, que nos trae información sobre el mensaje que el Papa Francisco publicó en el marco del Día Internacional de la Enfermería. Adelante, Miguel. Hola, saludos desde Roma. Con motivo del Día Internacional de la Enfermería, que este año se celebró en medio de la emergencia sanitaria causada por la pandemia de coronavirus, el Papa Francisco publicó un mensaje en el que destaca la importancia del trabajo realizado por los profesionales de la enfermería. Diariamente presenciamos el testimonio de valentía y sacrificio de los agentes sanitarios, en particular de las enfermeras y enfermeros, quienes con profesionalidad, sacrificio, responsabilidad y amor por los demás ayudan a las personas afectadas por el virus, incluso poniendo en riesgo la propia salud, dijo el Papa Francisco en su mensaje. El pontífice destacó que los enfermeros están al lado de las personas en los momentos cruciales de su existencia, nacimiento y muerte, enfermedad y recuperación, para ayudarlas a superar las situaciones más traumáticas. Además, se dirigió a los jefes de las naciones de todo el mundo para pedirles que inviertan en sanidad como bien común primario, ya que en la actual pandemia de coronavirus se han evidenciado muchas deficiencias en la atención sanitaria.
Este mensaje no fue el único que el Papa Francisco dirigió a los profesionales de la enfermería esta semana. En la misa celebrada en Casa Santa Marta, pidió rezar por los enfermeros y enfermeras que durante esta pandemia están dando un ejemplo de heroicidad. En la misa que cada día celebra en su residencia de Casa Santa Marta en el Vaticano, el Santo Padre pidió rezar por los enfermeros y las enfermeras que tienen esta profesión, que es más que una profesión, es una vocación, una dedicación, y recordó que muchos profesionales de la salud están dando incluso su vida durante la pandemia de coronavirus. Por otra parte, como cada miércoles, el Papa Francisco presidió desde la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano la audiencia general en la que continuó la serie de catequesis sobre la oración que dio comienzo la semana pasada. En su catequesis, el pontífice explicó que la oración pertenece a todas las personas, a los hombres de toda religión y probablemente también a aquellos que no profesan ninguna. Además, señaló que la oración cristiana nace de la revelación y es una oración que cultiva la relación de confianza con Dios, un Dios que no quiere inculcar ningún miedo a los hombres. Consideramos cómo la oración nos pertenece a todos, a los hombres de todas las religiones y probablemente a los que no profesan ninguna. La oración surge en el secreto de nosotros mismos, en ese lugar interior que los autores espirituales a menudo llaman el corazón. Rezar no es algo externo ni marginal a nosotros, sino que es el misterio más íntimo de nosotros mismos, que nace como una invocación en lo profundo de nuestra persona y se extiende buscando un tú que es Dios. De momento esto es todo desde Roma. El próximo domingo el Papa Francisco presidirá en la capilla donde reposan las reliquias de San Juan Pablo II, en el interior de la Basílica de San Pedro del Vaticano, la misa con motivo de los 100 años del nacimiento del Papa polaco. Además, es importante recordar también que el próximo lunes 18 de mayo en Italia se levantarán las medidas restrictivas que impedían la celebración de la misa con la presencia de fieles como medida preventiva frente al coronavirus. Informó desde Roma para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Estamos ya a puertas del centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, un hombre que, como todos nosotros, tiene esos detalles de la vida en la que el Señor nos llama a entregarnos a Él con confianza, y siendo fieles en lo pequeño y escondido podemos entonces permitir que esa fidelidad rebase y ocupe cualquier responsabilidad que el Señor quiera poner entre nuestras manos. En el caso de Juan Pablo II fue el pontificado, pero antes de eso también una experiencia de ser fiel a la doctrina cristiana, ser fiel a su responsabilidad como obispo y como cardenal en Polonia, de manera que se convierte en un reclamo para nosotros, para esa misma fidelidad, de modo que entregándonos a Dios seamos capaces también de traerlo a todos los hombres. Ahora nos vamos hasta España para hablar con Javier Rodríguez. Él es el presidente del Foro por la Familia, una asociación que recientemente presentó 32 políticas de carácter familiar a nivel nacional, autonómico y local para poder ayudar a enfrentar los desafíos que presenta el COVID-19 en España. Gracias, Javier, por estar con nosotros en EWTN Noticias. Hola, un placer. Primero que nada, Javier, ¿nos podrías decir cuál es la situación en la que se encuentran las familias a raíz del COVID-19 en España? Sí, bueno, pues una situación, como comprenderán, de incertidumbre, preocupación y sobre todo de abandono, ¿no? Las cifras oficiales hablan de cerca de 30.000 fallecidos por esta pandemia. Si sumamos las no oficiales, estamos en un escenario más cercano a las 40.000 familias que han perdido a un ser querido por este motivo, y también con un horizonte incierto porque ahora por parte del gobierno se anuncian medidas para la desescalada, ir poco a poco saliendo del confinamiento forzoso, pero tampoco tenemos test masivos para toda la población. Hay un debate en torno al uso de mascarillas, etcétera, ¿no? Vamos dando palos de ciego y la verdad es que la situación es preocupante. Se anuncia la vuelta a las aulas por parte de los menores para septiembre, también en semanas alternas o incluso días alternos, mientras que los padres pues ya se contempla la vuelta al trabajo normal para esas fechas, con el consecuente problema de conciliación que puede haber. La crisis económica que se deriva de la pandemia pues hace que muchas personas hayan perdido el empleo y la gran mayoría pues hayan visto sus sueldos reducidos,
Y la verdad es que estamos entre la crisis sanitaria y la económica que la sucede en una situación de bastante, como he dicho antes, preocupación y miedo para las familias españolas. En ese sentido, cuéntanos, por favor, cuáles son algunas de estas medidas que se han presentado a favor de las familias en este contexto en España. Bueno, pues principalmente hacer un esfuerzo por parte de todos. De esta crisis solo es posible salir con sacrificio. Por supuesto, la familia vuelve a estar ahí como el pilar fundamental para hacer frente a cualquier situación adversa. Y no entendemos, mejor dicho, que no ha de ser solo un sacrificio particular de la sociedad civil, sino empezando por el de quienes lo exigen, ¿no?, de los poderes públicos. Entonces, proponemos rebajar el gasto administrativo en organismos e instituciones y en el número de ministerios que ahora mismo no son urgentes ni necesarios para salir de esta situación tan grave. Y así pues poder inyectar recursos directamente en las familias y en las empresas privadas para reactivar la economía y que la situación vaya mejorando. Presentamos 32 medidas muy concretas, unas en el ámbito estatal de todo el país, otras en el ámbito autonómico, que sería como el regional, y otras en el local, dependiendo de las competencias propias de cada instancia, ¿no? Medidas relativas a la rebaja de impuestos y a las ayudas para la conciliación, para el cuidado de los hijos y de familiares dependientes, etcétera, ¿no? Finalmente, Javier, aquí hay familias que necesitan apoyo, ayuda en estas circunstancias. ¿Cómo pueden hacer para comunicarse con ustedes? Bueno, pues muy fácil. Nuestros canales de comunicación están disponibles con carácter público en las redes sociales, en nuestra página web, está el número de teléfono, están los correos y pueden contactar con nosotros, sobre todo porque se avecina una época en la que el tremendo espacio sin cubrir que dejan los poderes públicos ha de ser cubierto por la sociedad civil, es decir, por las familias. Si por parte de los gobiernos no se dan los recursos necesarios para hacer frente a esta crisis, debemos ser nosotros mismos quienes nos organicemos y ser las propias familias las que lideremos un cambio social hacia una estructura donde se respete, se proteja, se acompañe a la familia y que apueste por lo verdaderamente importante, ¿no?, que en el fondo pues somos todas y cada una de las familias que componemos nuestra sociedad. Gracias, Javier Rodríguez, por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, religiosos luchan en Bélgica para que el nombre de su comunidad sea retirado de hospitales que practican eutanasia. Además, embajadora de Estados Unidos ante la Santa Sede elogia la ayuda humanitaria de instituciones religiosas. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Regresamos al programa y les contamos que la Congregación para la Doctrina de la Fe decidió no reconocer como católicos a los hospitales de los Hermanos de la Caridad en Bélgica, dado que en estos centros se practica la eutanasia. Ahora los hermanos de esta comunidad están buscando retirar su nombre de estos centros. Veamos. Hace unos días, tras la decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe de no reconocer más como católicos a los hospitales de los Hermanos de la Caridad en Bélgica, ahora estos religiosos luchan para que su nombre no sea usado por la red que administra los centros de salud que permitieron la eutanasia de algunos de sus pacientes. Así lo indicó el superior general de los Hermanos de la Caridad, quien precisó además que siempre luchó por mantener la identidad católica de estos hospitales. En este sentido, cuando la Organización de los Hermanos de la Caridad, la asociación sin fines de lucro que administra los 15 hospitales psiquiátricos de la comunidad religiosa, aprobó sus lineamientos a favor de la eutanasia en 2017, el superior de los hermanos inmediatamente refirió el asunto a la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, que emitió su decisión a finales de marzo de este año de no reconocer como católicos a estos nosocomios. Asimismo, cabe indicar que otros problemas que aparecen en este contexto son algunas disputas económicas entre la asociación y los Hermanos de la Caridad. A todo esto, las leyes en Bélgica ya han permitido el avance de la eutanasia, incluyendo que se aplique a pacientes psiquiátricos y menores que sufren de depresión. Asimismo, según se conoce, aunque los médicos presenten la objeción de conciencia, esta libertad no está garantizada para las instituciones en el país.
Los cristianos estamos en el mundo, brindando además muchos servicios a la comunidad en general, pero no somos del mundo. Sin embargo, el hecho de estar en países en los cuales se va legalizando siempre más esta cultura de la muerte puede hacer que poco a poco vaya esta insinuándose en las instituciones católicas, de modo que finalmente acabamos en una situación tan engorrosa como esta de los Hermanos de la Caridad en Bélgica, que es un país que ha legalizado la eutanasia, donde ya se están realizando eutanasias en estos centros, por lo que tiene que intervenir la Congregación para la Doctrina de la Fe y decir que no son católicas estas instituciones, y finalmente toman las cartas también los mismos hermanos de esta congregación para retirar su nombre. Amigos, que nos haga esto recordar que tenemos una altísima responsabilidad los cristianos de ser coherentes con nuestra fe en todo lo que hacemos y también en las instituciones que formamos, de modo que no solamente mantengan su personalidad católica, su identidad católica, sino que además aumenten y crezcan siempre en ella para cumplir con su elevadísima misión. Por otro lado, amigos, la embajadora de los Estados Unidos ante la Santa Sede reconoció la gran labor humanitaria de las instituciones religiosas. Veamos. Hace poco, la embajadora de Estados Unidos ante la Santa Sede, Callista Gingrich, resaltó el papel de las organizaciones religiosas que hacen llegar la ayuda del gobierno norteamericano hacia las personas que sufren por el coronavirus en Italia. Es importante que el dinero estadounidense se aproveche bien. Las organizaciones basadas en la fe son socios efectivos y confiables, pues inspiran en un sentido de propósito y dedicación para ayudar a los más necesitados. Según se dio a conocer, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o también conocido por sus siglas en inglés como USAID, destinó recientemente $50 millones para ayudar a Italia en su respuesta al brote del coronavirus. Asimismo, en un documento de USAID publicado en abril, se describe el trabajo de instituciones como Catholic Relief Services y Caritas en distintas partes del mundo. En esta línea, la embajadora Callista Gingrich señaló que a medida que el mundo continúa luchando contra la pandemia del COVID-19, las organizaciones religiosas están desempeñando un papel vital. Cabe resaltar que el gobierno de los Estados Unidos se ha asociado previamente con organismos religiosos para proporcionar ayuda de emergencia, defender la libertad religiosa y combatir la trata de personas, declarando que ese tipo de fundaciones brindan un acceso incomparable a las poblaciones locales y una dedicación feroz a la dignidad humana. En otras noticias, los obispos de los Estados Unidos aclararon que una reciente llamada que tuvieron con el presidente Trump no forma parte de la campaña de reelección del mandatario. Veamos. Hace poco, los obispos de Estados Unidos explicaron que una comunicación telefónica que tuvieron hace unas semanas con el presidente Donald Trump no fue parte de la campaña de reelección del mandatario. Según se dio a conocer, el pasado 24 de abril la Casa Blanca invitó a líderes católicos y educadores, incluidos el presidente del episcopado estadounidense, Monseñor José Gómez, y el arzobispo de Nueva York, Cardenal Timothy Dolan, a participar de una llamada el día 25 con el presidente Trump, en la que se hablaría sobre las necesidades de las escuelas católicas durante la actual pandemia del coronavirus. Sin embargo, el hecho se convirtió en controversia cuando algunos críticos del evento señalaron que se les advirtió a los participantes que sus direcciones de correo electrónico requeridas para registrarse en la llamada serían tomadas por la Casa Blanca y usadas para otras comunicaciones en el futuro, posiblemente incluyendo la campaña. No obstante, una de las voceras del episcopado desmintió esta afirmación y expresó que el propósito de la intervención de los obispos estadounidenses era defender directamente ante los más altos funcionarios del gobierno a las escuelas católicas que padecen una crisis sin precedentes a causa del COVID-19. Asimismo, agregó que el episcopado no apoya ni se opone a ningún candidato al cargo. Por otro lado, les contamos que la red social mundial de oración, May Feelings, está brindando gratuitamente online un documental sobre sus orígenes durante el mes de mayo. Veamos.
Hace poco, la red social mundial de oración May Feelings, que sirve desde hace 8 años como puente para personas que tienen peticiones y desean encomendarse en sus plegarias, ofrece ahora la posibilidad de ver el documental online de sus orígenes gratuitamente durante todo mayo. Dicho proyecto muestra los testimonios de 3 jóvenes que se encuentran de un día para otro y que sin tener ninguna experiencia previa crean una red de oración virtual. Por otro lado, este año, con motivo de la crisis del coronavirus, la plataforma está realizando maratones de oración por los enfermos del COVID-19, por los operarios sanitarios que los cuidan, las autoridades y por todos los que trabajan para asistir a los pacientes, e invitan a unirse para que cada día todas las personas afectadas se sientan acompañadas con nuestra oración. Cabe señalar que esta plataforma de oración fue creada el 1 de mayo de 2013 a raíz de una serie de videos que fomentan el rezo de rosario durante el mes de María y actualmente ha llegado a más de 1 millón de personas en 120 países. En ese sentido, el funcionamiento de la red depende de las donaciones voluntarias para llegar a muchas más personas. Si usted desea colaborar, puede hacerlo ingresando a su página web www.mayfeelings.com. Ahora nos vamos hasta Denver con nuestro director de noticias Alejandro Bermúdez, que nos trae una breve reflexión sobre la importancia de entender bien los mensajes de Nuestra Señora de Fátima, sobre todo en este mes en el que celebramos su festividad. Adelante, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Esta semana hemos celebrado una vez más el 13 de mayo, el Día de la Virgen de Fátima. Pero ha sido en una circunstancia muy especial, cuando los fieles y los peregrinos no han podido reunirse a los pies del santuario de Fátima, pero donde al mismo tiempo hemos tenido al Papa Francisco encomendando una vez más a toda la humanidad a la protección de la Santísima Virgen María en estos días de coronavirus. Y porque estamos en un día de una pandemia mundial, nos encontramos en una situación en la que muchos católicos pueden sentir la tentación de volver a los misterios de Fátima buscando señales que no existen. Quiero recordarles, hermanos, a pesar de muchas de las cosas que circulan en Internet, que el tercer secreto de Fátima fue revelado explícitamente por San Juan Pablo II, por disposición de San Juan Pablo II, en junio de 2000. Si ustedes van a la página de asiprensa.com, van a ver ahí no solamente cuál es el tercer secreto de Fátima, sino también cuáles son las cosas que fueron reveladas en ese secreto. Pero lo más importante es que cuando nosotros podemos estar sufriendo la tentación de hacer interpretaciones respecto del fin del mundo, el fin de esta era o algo catastrófico, lo esencial del secreto de Fátima es un mensaje de conversión, ¿no? Es decir, que tú y yo nos convirtamos mediante la oración en general, pero específicamente del Santo Rosario, en la oración por las almas benditas del purgatorio, y por eso es que de Fátima y de las revelaciones de Fátima hemos heredado esa oración que pide por todas las almas, especialmente aquellas más necesitadas de tu misericordia, con la que solemos concluir muchas veces cada misterio del Santo Rosario. Y por otro lado, es también a través de la penitencia de una vida austera y de una vida desapegada de placeres excesivos de este mundo que nos pueden conducir a la perdición. Y ese es el fin del mundo. El fin del mundo, hermanitos, es el fin tuyo y mío, porque nos vamos a morir, y muy probablemente antes que este mundo se acabe. Entonces, en vez de estar dedicando energía mental o espiritual a algo que no sabemos cuándo va a pasar, y efectivamente no sabemos porque nos lo dice Jesús en el Evangelio, nadie sabe ni el día ni la hora, tenemos que estar preocupados de nuestro propio fin del mundo, es decir, de que nosotros vamos a morir y no va a pasar mucho tiempo, ¿no? No digo porque sea inminente, sino porque los años de una vida humana comparado a toda la historia de la humanidad es poco tiempo, ¿no? Sobre todo, mucho más que comparado con la historia de la humanidad, si lo comparamos con la vida eterna, ¿no? Que es donde el Señor nos espera. Entonces, en este tiempo de coronavirus,
el mensaje de la Virgen de Fátima nos llama a reflexionar, a orar, a vivir este tiempo de penitencia ofreciéndoselo al Señor, no refunfuñando, y de esa manera es como vamos a poder honrar esta hermosa fiesta y la bendición de esta aparición que se extiende por todo este mes de mayo, que es el mes de María, y que esperamos que espiritualmente se extienda por todo el año. Muchas gracias y los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Y es todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros, amigos. No dejen de seguirnos en las redes sociales, como también en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.